Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio, y BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos, comienza Mirada Financiera en este viernes 24 de octubre de 2014 y hoy analizando la jornada económica junto a Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, nuestro último viernes del mes. Nuestro último viernes del mes, exactamente. Sí. Porque el próximo ¿Es feriado? te escapaste por el feriado de la iglesia evangélica. Y además tampoco voy a estar, así que no había forma de que me pillaras el próximo viernes. Mira, ¿dónde vas a estar? En Punta Arenas. Punta Arenas. Bueno, o sea, le encanta, es su ciudad. Le encantan los pingüinos, le encanta ir para allá cuando ya empieza a hacer un poco de calor aquí en la capital. Emigra. Está desagradable ya aquí. Está delicioso. No, ¿Qué quieres que te diga? Delicioso. Vámonos a las bolsas. La verdad que hoy la jornada ha estado bastante mixta. Por ejemplo, si empezamos a analizar el Nikkei de Japón, avanzó un 1,01%, Hang Seng de Hong Kong abajo, un 0,13%, Shanghái abajo, pero más bien plana, un 0,01%. Europa, fíjate que tenemos resultados, el IBEX 35 fue el único que avanzó, un 0,05%, el FTSE 100 de Londres bajó, un 0,47%, el CAC 40 de París un 0,69% y el DAX alemán un 0,66% abajo. Tendrá que ver, Alejandro, ya este stress test que se les iba a entregar el viernes a los bancos para que hicieran su análisis y obviamente que se iba a dar a conocer el día domingo para que tuvieran preparados los argumentos y todas las cosas. Sí. ¿Habrá nerviosismo con respecto a eso? Yo creo que sí, y hay algunas filtraciones como corresponde, y se dice que hay 25 bancos que van a tener que establecer planes para aumentar su capital. Así que yo creo que hay algún nerviosismo, pero esto no es de esta semana. En Europa viene hace ya un buen rato y las bolsas allá están bastante maltrechas. Al contrario de lo que pasa en Estados Unidos, que terminó una semana bastante buena. Exactamente, siguen los resultados operacionales de las empresas y la verdad que han estado muy buenos. En general muy buenos. Sí. Muy destacado lo que ha pasado, por ejemplo, con las tecnológicas. Veíamos, ¿no es cierto?, el caso de Apple, de Microsoft, que también tuvo importantes ganancias. Lo único que tuvo una nota negativa fue IBM, que tuvo un mal reporte en estos resultados corporativos que se están entregando. Este es el tercer trimestre, ¿no es cierto? Tercer trimestre. Nos vamos a Estados Unidos, está subiendo hasta ahora el Dow Jones un 0,44, el Standard & Poor's también avanza un 0,46 y Nasdaq también arriba un 0,39%. El IPSA está subiendo hasta ahora un 0,23, el IJPA también aumenta un 0,14%. También hubo un aumento leve con respecto al precio del cobre, 3,04%. ¿Y qué pasó con el dólar? La verdad que ha cerrado bastante estable, pero un retroceso de 2 pesos durante la semana. 584,2 comprador y 584,5 vendedor. Sí, se estabilizó. Después de la baja que tuvo desde los 600 o algo más de 600, ya está como en un nuevo nivel y probablemente se va a mantener ahí mientras no haya nuevas noticias, nuevos acontecimientos que puedan afectarlo. Bueno, a nivel local, esta mañana se dio a conocer, ¿no es cierto?, la capitalización de Codelco y la presidenta de la República, ¿no es cierto?, asistió a esta ceremonia de firma de este proyecto de ley de capitalización que otorga a la estatal recursos de hasta $4.000 millones a 2018. ¿Qué es lo que dijo la mandataria? Estamos en un punto de inflexión que no podemos seguir postergando. Sabemos, ¿no es cierto?, que Codelco tiene proyectos estructurales, necesita fondos para poder desarrollarlo y obviamente que en las condiciones de mercado donde la competitividad de la empresa sigue bajando con respecto a otras a nivel global, se hace necesario todos estos ajustes. Así es. La minería es, por su propia naturaleza, un sector, una actividad donde la inversión de reposición es fundamental, porque se van agotando las reservas que se explotan y requiere entonces que se exploten nuevas o se encuentren nuevas, y por lo tanto la inversión en exploración y en desarrollo de nuevos proyectos y yacimientos es una constante ineludible. Y lo contrario, el efecto inmediato es que la producción cae. Así es que esta capitalización es importante, sobre todo considerando que los niveles de endeudamiento de Codelco son
no preocupantes, pero son relativamente altos y por lo tanto parece prudente esta decisión de capitalizar en una perspectiva de mediano plazo. En realidad, en las perspectivas de las mineras, 4 años es corto plazo, pero... Es muy poco, pero, se habla de por lo sí, menos 6 a 8 años. Sí, ¿no? pero por lo menos estos recursos van a permitir financiar todos los proyectos urgentes que tiene la estatal en este minuto. Lo mismo entiendo que se aprobó la capitalización del Banco del Estado, Sí, exactamente. 450 millones de dólares, y creo que ya se aprobó la de ENAP, 400 millones más. O sea, Bueno, eso es lo que había anunciado, ¿no es cierto? Es lo que se había anunciado, sí. El gobierno a través, ¿no es cierto?, de esta agenda de competitividad, de innovación. Siempre se me olvida Sí. el nombre, es como de agenda de crecimiento, competitividad, Sí, un nombre innovación. largo. Es un nombre largo, pero que tiene que ver dentro de sus Sí. ejes, estaba, ¿no es cierto?, esta capitalización y de las distintas empresas públicas, un fortalecimiento de las empresas públicas. Exacto, largo en nombre, corto en contenido hasta ahora, en todo caso, el programa de competitividad. Bueno, a uno le gustaría ver más concreto, sobre todo, ¿no es Sí. cierto?, en el ambiente de desaceleración que estamos viviendo. Ayer seguimos hablando, ¿no es cierto?, de las cifras locales. La verdad que estas cifras decepcionantes del comercio minorista, muy, muy bajas, negativo, un 6,6%. La verdad que toma es una nota preocupante dentro de todo lo que es el contexto, porque ya sabemos lo importante que ha sido el comercio en el empuje del Producto Interno Bruto nuestro. Así es. Esta información, que fue realmente muy mala, yo creo que nadie sospechaba que podía ser tan profunda la caída. Ya en agosto había la Cámara Nacional de Comercio anunciado una caída, pero de 3 y algo. Esta realmente excede todo lo previsto y es un muy mal antecedente para lo que viene la próxima semana, que es la publicación de los datos sectoriales por parte del INE. Tenemos también datos que anticipan para octubre muy malos resultados en materia de importaciones. Voy a comentar eso enseguida, pero lo que estamos viendo para septiembre, a partir de lo que ya sabemos, la información dura que hay, que es el comercio exterior de septiembre, los datos de la Cámara de Comercio, que de alguna manera sirven como un anticipo de lo que puede haber ocurrido con el sector comercio, es que el crecimiento tal vez no llegue al 2% que esperábamos hace algún tiempo. Ya se está hablando del 1,9, Alejandro. Algunos analistas se habla ya del 1,9. ¿Tú crees que puede ser incluso más bajo que esa cifra? O sea, mi cifra sin base sólida, digamos, estaba en torno al 2%. Ahora, hoy día yo te diría, si llega al 1,5, me parece que sería bueno. Y fíjate que el expresidente del Banco Central, José de Gregorio, habló en esta mañana y estimó que el Banco Central debe recortar las proyecciones de crecimiento para nuestro país. ¿Estuvieron conversando ustedes? No hace falta. No, yo creo que el diagnóstico es bastante unánime en ese sentido. Los datos de comercio exterior para octubre muestran que las importaciones de bienes de capital, que son las que explican prácticamente toda la inversión en maquinaria y equipos, siguen cayendo a tasas cercanas al 20%. Esto con datos en la primera quincena, pero que ya son, yo diría, bastante confiables respecto de lo que sucedió lo que va a suceder en el mes como un todo. Y por otro lado, con la misma medición, primera quincena de octubre, tenemos que las importaciones de bienes de consumo acentúan su caída más allá del 10%. O sea, si es que eso se mantuviera en el mes completo, sería el peor resultado desde la crisis del 2009 en materia de importación de bienes de consumo. Y hay que recordar que en octubre se realizan las importaciones para las ventas de Navidad. O sea, diciembre, que es un mes de ventas elevadas normalmente, se prepara a partir de las importaciones que se hacen en octubre. Y si estas son bajas, como está indicando la evidencia que hay para la primera mitad del mes, bueno, eso significa que los comerciantes están esperando ventas bajas para diciembre. Evidentemente, si no tienen que vender o tienen menos que vender que otros años, aunque la realidad sea un poco distinta, significa que las ventas de diciembre tampoco van a ser buenas. O sea, lo que queda del año es yo diría, de
no quiero hablar de deterioro adicional, pero sin duda alguna de escasa mejoría, si es que hay algo de mejoría. Y por lo tanto, yo creo que José Gregorio tiene razón. No sería raro que el rango que dio el Banco Central apenas un mes y medio atrás, de 1,75 a 2,25 se esté quedando grande, y estemos por debajo de eso. Y desde luego para el año que viene yo creo que no soy tan pesimista como Eduardo Aninat, pero... ¿De cuánto habla Eduardo Aninat? Eduardo Aninat proyectó 1,3% para el año que viene. Poquísimo, y el gobierno proyecta 3,6. 3,6. Creo que dentro del mercado se habla de 3, ¿o no? Sí, yo estoy con 2,7 hace varios meses, pero creo que tal como está evolucionando la coyuntura en la actualidad, creo que es poco probable que haya un cambio importante en las tendencias antes de fines del primer trimestre del próximo año. Y por lo tanto, creo que es bastante factible que haya que revisar hacia abajo esa proyección y tal vez por debajo del 2,5% en un plazo no muy largo. Bueno, también estaba leyendo que la meta que tiene el gobierno de lograr el producto tendencial en el 2016 no se estaría cumpliendo, un poco con esa, sumado a todos los antecedentes y a las perspectivas. ¿Y qué dice el producto tendencial? Que nuestra economía crecería un 4,3%. Bueno, yo creo, y lo creo hace tiempo, que esa es una cifra optimista, que no es sostenible. Bueno, tu tocayo, que estuvo también llamado, ¿no es cierto?, el que dentro de los analistas, que Alejandro Alarcón, el comité de expertos. El comité de expertos, él habló de un 3,8. Sí, yo creo que eso es más realista y si me apuras un poco, yo diría que 3,5 es más realista en las situaciones actuales. Bueno, si no estuviera escuchando el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, estaríamos dentro de lo que él llama a los comentaristas pesimistas. Estos diagnósticos nada ayudan, tratando de poner paño frío un poco en el ambiente de pesimismo, partiendo de las cifras, ¿no es cierto? Y también de comentarios que se han hecho. Habló, por ejemplo, el expresidente Eduardo Frei, que manifestó su preocupación por la dirigencia política y económica del país. Bueno, con toda razón. Yo en todo caso creo que soy y trato de ser realista, no pesimista ni optimista. Así que veremos. Bueno, la ¿qué idea pasa más adelante? Y la idea, obviamente, que este programa es nosotros hacemos el análisis en base a las cifras, en base a lo que estamos viendo, a lo que nos entregan los distintos organismos para poder, ¿no es cierto?, dar a conocer un análisis. Sí. Bueno, de la otra semana, como no nos vamos a juntar, hay mucha información que va a estar disponible. Bueno, lo que ya comentamos, que son los datos de los sectores. Está el desempleo, que yo creo que se espera con mucho interés porque... ¿Qué te pareció este desempleo? Exacto. Lo que entregó la Universidad de Chile causó una sorpresa mayúscula. 5,9%. Sí, yo no sé en qué país midieron el desempleo, pero me sorprende porque normalmente es un indicador que anticipa la evolución del desempleo del INE. Y en este caso, no solo bajó respecto de junio la desocupación de 6,2 a 5,9, sino que fue exactamente igual a septiembre del año pasado, con un crecimiento del empleo que fue de 3,2%, que es extraordinariamente fuerte. La verdad es que eso no cuadra con nada. Entonces yo no sé qué pasó ahí, porque las cifras de la Universidad de Chile me dejaron absolutamente... marcando ocupado. Pero y dentro también de esas cifras, si tú hacías el doble clic, Alejandro, uno podía ver que había un aumento de los empleos por cuenta propia. Hay un aumento importante y un poco a lo mejor esas son las lecturas que pueden hacer que la cifra no sea tan real con lo que se está viviendo. Es lo mismo que la cifra de desempleo, ¿no es cierto? Que cuando hemos comentado que claro, no ha caído tanto, no ha aumentado, pero sí ha caído mucho el empleo asalariado y eso preocupa. Eso es cierto. La composición del empleo se ha ido modificando hacia un tipo de empleos que no es tan deseable, como son aquellos por cuenta propia, pero aún así sorprende, porque en el caso del INE lo que uno ve es que hace algunos meses los empleos formales, por llamarlo de alguna manera, ¿no es cierto?, los asalariados, estaban creciendo y siguen creciendo casi nada, pero aquellos por cuenta propia que habían sido muy altos en algún momento, en los últimos meses también han bajado drásticamente. Entonces uno esperaría que las cifras de la Universidad de Chile
dieran algo similar. Pero hay una diferencia muy importante y por eso lo que va a publicar el INE el próximo jueves, en el caso de los datos de ocupación, va a ser muy interesante porque vamos a ver ahí si continúa la tendencia que muestran las cifras del INE, que es de un cierto deterioro en el empleo y en la tasa de desocupación, o revierten eso y se alinean con las de la Universidad de Chile. Lo que me parecería muy raro, pero... Creo que es el martes de la próxima semana, ¿o no? No, el jueves 30 es el desempleo, el miércoles 29 son los datos sectoriales. Así que ahí se va a poder hacer una estimación de IMASEC con algo más de precisión que se publica a su vez la primera semana de noviembre. Bueno, vamos a estar atentos, por supuesto, a esa cifra. Alejandro, vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Estoy conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudios de Géminis. Y les voy a comentar que sobre Metrogas fuimos pioneros al soñar y traer desde tierras lejanas el gas natural, promesa que con trabajo y pasión nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Metrogas, pasión por el servicio. Y BCI Corporate and Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, Sales and Trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Quédese con nosotros, hay más Mirada Financiera. Chile es un privilegio de la naturaleza, pero en las profundidades no hay combustibles que duerman esperando salir. Por eso fuimos pioneros en soñar traer desde tierras lejanas el gas natural. Promesa que con trabajo y pasión hoy resurge con nuevos horizontes. Un compromiso que nos mueve por alcanzar el bien común y la calidad de vida. Buenos días. Promesa inquebrantable de una sola y verdadera palabra: servir. Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 19 minutos, estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando como todos los viernes con Alejandro Fernández. Él es gerente de estudios de Géminis. ¿Nos vamos al exterior, te parece, Alejandro? Vamos a viajar un poco. Bueno, me gustaría viajar un poquitito cerca, hablar de Brasil. Estamos a 2 días de la segunda vuelta y obviamente que, fíjate que las encuestas han dado vuelta. Se le da ventaja a la presidenta Dilma Rousseff sobre... ¿Cómo se dice el nombre? Aécio Neves. Aécio Neves. Socialdemócrata, sí. Y la verdad que hay como 54, dependiendo de la 54, 45, dependiendo de la encuesta. Y eso, la verdad, que ha hecho que tenga una alta volatilidad todo lo que es el Bovespa y también el real. O sea, Sí, bueno, las tendencias yo diría que son bastante claras en términos de que el deterioro en el apoyo a Dilma dejó de caer y comenzó a repuntar. Y más aún... ¿Por qué crees tú que dejó de caer y comenzó a repuntar? Te digo enseguida. Las encuestas más recientes lo que muestran es que incluso la diferencia entre la intención de voto de ambos candidatos está por fuera del rango de error. O sea, hoy día sería bastante seguro que Dilma Rousseff gana el domingo su reelección. Ahora, ¿por qué? Yo creo que ella, primero fue muy hábil y muy capaz de desacreditar a Marina Silva, que pareció en algún minuto su principal contendora. Tiene una capacidad de hacer propaganda mucho mayor que los otros candidatos, en este caso Aécio Neves, pero sobre todo ha logrado convencer a la gente que si ella no es reelecta, los programas sociales que se instauraron con Lula corren peligro. Y eso es algo que probablemente a mucha gente que está descontenta en general con el gobierno que ha hecho ella, es suficiente como para mantener su apoyo al gobierno
porque perder los beneficios sociales sería bastante complicado. Ahora, eso claramente es mentira. Nadie está hablando, ni Marina Silva ni Aécio Neves, de terminar con los planes sociales, que de hecho han sido muy exitosos, son bastante No, lo que eficientes. hablan es, por ejemplo, de mejorar lo que está flaqueando en esta economía, todo el tema de la política fiscal, la política monetaria, también bajar la inflación, que la verdad que llega a que el 6 y tantos %. Claro, lo que sucede es algo igual a lo que pasa en Argentina, por ejemplo, donde, por ejemplo, Mauricio Macri, que es el candidato o uno de los candidatos posibles a la presidencia en octubre del año que viene, cuando le preguntan qué va a hacer, dice que nada, o sea, que va a dejar todo igual. Entonces, eso es absurdo, porque aparte de que es insostenible, no tiene sentido que él se presente como candidato a la presidencia por la oposición, si dice que no va a cambiar nada de lo que hay ahora. Y la razón de eso es que cualquiera que gane va a tener que tomar medidas que son costosas políticamente, porque el financiamiento de muchos de los beneficios que hoy día entrega el gobierno y que hacen que tenga, o sea, alrededor de 1/3 de la población como soporte mínimo, como base de apoyo muy inexpugnable, hace que, bueno, eso no se pueda hablar de que se van a tener que recortar ciertas cosas, de que las tarifas de los servicios públicos se van a tener que sincerar porque son absurdamente bajas. Y por lo tanto, claro, enfrentado a la disyuntiva de decir, bueno, ¿y qué va a hacer entonces? Es complicado, porque hay que tomar medidas impopulares. En el caso de Brasil es menos evidente esa situación, pero claramente hay un desajuste fiscal que se ha incrementado en los últimos 2 años o 3 años. ¿Cuál es el déficit que tiene Brasil? No es un déficit tan grande, pero ellos tienen un compromiso desde los años en que estaban con planes del Fondo Monetario, estoy hablando de comienzos del siglo, de mantener un superávit primario, es decir, un superávit antes del pago de intereses, bastante importante. Y ese se ha deteriorado fuertemente. El déficit, no recuerdo exactamente, pero está entre 1 y 2%, si mal no recuerdo. Que no es una cifra no, tampoco altosa. es tanto. Yo creo que ahí el verdadero déficit que tiene son en reformas estructurales, en infraestructura. Estamos mucho al debe. Sí. ¿Te acuerdas que se esperaba mucho con el Mundial de Fútbol? Pero la verdad que se hicieron estadios y no carreteras o desarrollos urbanos, que es lo que realmente necesita Brasil. Efectivamente. Y eso entonces lleva a que sea necesario hacer un ajuste fiscal, donde el gasto crezca menos, donde eventualmente los ingresos crezcan más, pero hay una necesidad de hacer converger la situación fiscal a una que sea sostenible en el tiempo, pues la deuda pública ha comenzado a crecer de nuevo, lo que claramente es una mala noticia. ¿Y qué te parece lo que está pasando con respecto, ¿no es cierto?, a este caso que tiene que ver con traspaso de fondos, Petrobras, en fondo que estaría implicada, se implica, ¿no es cierto?, a la actual presidenta y al expresidente también? Sí, bueno, yo hasta ese punto no me atrevo a opinar, pero corrupción en Brasil ha habido siempre, y se dice que aumentó desde el gobierno de Lula en adelante. No tengo antecedentes como para afirmarlo o negarlo, y me cuesta creer que la presidenta esté involucrada directamente en esto, pero probablemente hay funcionarios de su gobierno que sí están, y por lo tanto es un tema delicado y que si no se le pone atajo, puede terminar afectando el funcionamiento del sistema político brasileño, hacer perder la confianza del público y generar resultados peores todavía. Entonces es un tema complejo. Y a nivel de los inversionistas extranjeros, la mirada, estuve leyendo un análisis que hacen inversionistas de distintas agencias con respecto a Meves y también a Dilma Rousseff, y obviamente que para ellos era muy positivo que llegara a Meves, ¿no es cierto?, este cambio de timón con respecto al desempeño económico de Brasil. Incluso hablaban, por ejemplo, que de seguir Rousseff en el gobierno sería como seguir con este modelo latinoamericano más al estilo BRIC que al estilo de Estados Unidos. Sí, ahora en eso yo creo que las culpas están compartidas. Es como una tradición en Brasil esta mirada un tanto sospechosa al inversionista extranjero y de ponerle muchas restricciones.
a propósito, y otras que surgen del hecho de que como tiene una configuración federal, las normas y los requisitos y las restricciones son muy diferentes a veces entre un estado y otro, y eso dificulta a veces el comercio al interior de Brasil. Bueno, lo han visto los exportadores chilenos mucho, que en el fondo el manejo, por ejemplo, sanitario, que para un estado es distinto al otro y tienen que hacer todo tipo de cambios y reglamentaciones, bastante burocracia con eso. Exacto. Entonces, claro, decir que con Neves las cosas mejorarían significativamente es un poco voluntarista también, porque no está claro que sea así. Yo creo que ha habido algún deterioro, ha habido algún aumento en las restricciones y en la burocracia con los últimos 2 gobiernos, pero no es que antes fuera algo realmente muy flexible, muy fácil de manejar, todo lo contrario. Vámonos a Europa, porque la verdad que nos quedan pocos minutos, y también en China, que en el día de hoy se entregaron datos, vimos, ¿no es cierto?, durante esta semana, todo lo que fue el PIB, sí, y también el índice manufacturero, el PMI manufacturero, y hoy día, fíjate, tenemos el precio de las viviendas que sigue cayendo en casi todas las ciudades del país. Sí. Ese es un indicador, obviamente, que muchas veces, que la economía se está enfriando. Sí, la semana pasada, si tú recuerdas, comentamos que tal vez la cifra más importante que salía esta semana era el PIB de China, y que podía estar tal vez un poquito arriba de las expectativas. Efectivamente así fue, 7,3%, 1,9% estacionalizado, pero los indicadores sectoriales, hubo un repunte en la producción industrial respecto al mes anterior, que había sido muy malo. Los datos de comercio exterior han sido buenos también el último mes, pero en general está la sensación de que la economía china de a poco se está frenando. Y los datos que tú mencionas, que son los precios de las viviendas, que es un tema bien sensible allá, están comenzando a acentuar su caída, se están generalizando. Hay más ciudades que están mostrando caídas respecto de meses anteriores, y por lo tanto es una señal de enfriamiento. Ahora, lo que está por verse es si el gobierno va a permitir que este ajuste continúe o va a inyectar recursos, ya sea vía política monetaria o fiscal, para tratar de mantener un crecimiento más cercano al 7,5%, que es la meta que ellos tienen para este año. Ha hecho mini inyecciones durante todo este año. Sí, y están en una campaña anticorrupción también muy fuerte. Es algo que desde que asumió el nuevo gobierno, Li Keqiang y Xi Jinping. Exactamente. Muy bien. Muchas gracias. Una de las banderas que ellos han enarbolado ha sido la lucha contra la corrupción, que es muy, muy profunda. Y se han seguido tomando medidas en esa línea. Entonces, eso no puede seguir en un contexto de economía muy fría, porque genera descontento dentro del mismo partido y, por lo tanto, complicaciones. Ya son las 2:30, una mirada súper flash a Europa, que la verdad que también entregó cifras del PMI, sí, que fue bastante mejor a lo esperado. Estuvo mejor, pero yo creo que no es un indicador tan confiable. Yo creo que hay que ver, qué sale de este stress test de la banca. Primero, la próxima semana tenemos antecedentes, los datos de inflación, tenemos datos de ventas del comercio en Europa, y sale el PIB de España, por ejemplo. También tenemos el PIB de Estados Unidos para el tercer trimestre, que es la primera estimación, es un dato interesante a ver si es que el dinamismo de la economía norteamericana continuó en el tercer trimestre o se desaceleró un tanto respecto del muy buen segundo trimestre que tuvieron. Es una semana bastante noticiosa la que viene, tanto en Chile, los datos que ya comentamos en la primera parte, como en el exterior. Hay datos en Japón, producción industrial, ventas minoristas. ¿Está problemado el gobierno japonés? El gobierno japonés está muy aproblemado. Los datos que vienen pueden mostrar si es que esto se está profundizando, la inflación también, si es que la deflación está volviendo o no a Japón, es un tema. Esta semana tuvimos la inflación de Estados Unidos, que fue bajita, es un buen dato desde el punto de vista de la mantención de la política monetaria expansiva. Yo creo que ha ido cambiando un poco la percepción, ya no se ve tan claro que la tasa vaya a subir en junio o antes, exacto, sino que más bien hacia fines de año
incluso en una de esas se demora más. Sí, pues hay señales de cautela, sobre todo por lo que está pasando en el resto del mundo, lo han dicho, ¿no es cierto? Lo ha dicho la Reserva. Y también tenemos reunión de la Reserva Federal. Efectivamente. La próxima semana. Sí, y ahí debería darse el anuncio del fin del tapering, ¿no es cierto?, el QE3. ¿Tú crees que lo van a finalizar? Sí, yo creo que eso sí, pero lo que va a quedar un poco más en duda es el inicio del alza en la tasa de política monetaria. Alejandro, 1.000.000 de gracias, que tengas un excelente fin de semana y nos reencontramos en 2 viernes más. En 2 viernes más. Que estés muy bien. Tú también. Y a todos ustedes, que disfruten de este primavera que está llegando por lo menos a nuestra capital. Nosotros nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde para seguir dando una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de Metrogas, pasión por el servicio. BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.